No todo debe ser dicho. No todo debe ser compartido. Hay ciertas palabras, ciertas afirmaciones, ciertos decretos que, cuando los dices solo para ti, se activan de un modo diferente. No porque sean mágicos, sino porque no han sido debilitados por la exposición, porque no han sido tocados por las dudas ajenas ni por las interferencias invisibles del mundo exterior. Dr. Hawkins lo decía sin rodeos. El campo energético humano responde no solo a lo que piensas o haces, sino a la calidad vibracional de lo que sostienes en secreto. Y cuando algo es verdaderamente sagrado para ti, una visión, una intención, una certeza, debes aprender a guardarlo. No por miedo, por respeto energético, porque lo que aún se está gestando necesita silencio para fortalecerse. La mayoría habla demasiado, demasiado pronto. Comparte lo que aún no ha enraizado. Expone lo que aún no se ha protegido. Y sin saberlo, permiten que ese deseo, esa visión, se diluya en opiniones, juicios o energías que no están en resonancia. El resultado, pierden fuerza, se dispersan, se desconectan, pero cuando eliges decirlo solo para ti, algo distinto ocurre. Esa frase, esa declaración, se convierte en una vibración concentrada. Tu sistema la reconoce como real, y al no haber sido contaminada por la mirada externa, empieza a reorganizar tu campo interno con precisión. No necesitas probar nada, solo necesitas sostenerlo, en silencio, con claridad, con fidelidad. Haz la prueba. Toma esa frase que te conecta, que te eleva, que te recuerda lo que eres, y en lugar de compartirla, respírala. Escríbela solo para ti. Repítela solo para ti. Siéntela como una frecuencia viva, no como un truco mental. Y observa. Porque si la sostienes por dentro, sin anunciarla, el mundo comenzará a alinearse como si hubiera escuchado un grito que jamás dijiste. Si estas palabras están resonando en tu interior más de lo que puedes explicar, suscríbete al canal. Aquí no solo compartimos conocimiento, sostenemos energía juntos, en silencio y presencia. Todo deseo es una semilla, y como toda semilla, necesita oscuridad, calor y protección para empezar a echar raíces. Mostrarla demasiado pronto, hablar de ella antes de tiempo, es como sacarla de la tierra para ver si está creciendo. No la ayudas, la interrumpes. No la alimentas, la debilitas. Dr. Hawkins lo decía de forma implícita. La energía sigue a la intención, pero también depende del campo en el que esa intención se sostiene. Si tu deseo aún está naciendo dentro de ti, si todavía no se ha estabilizado vibracionalmente, al compartirlo demasiado rápido corres el riesgo de exponerlo a campos que no lo comprenden, o, peor aún, que lo cuestionan, que lo miran desde su propia limitación. Y esa mirada, aunque no sea malintencionada, corta el flujo sutil que estabas construyendo en silencio. Esto no es superstición, es física vibracional. Las palabras llevan frecuencia, y cuando comunicas algo que aún está en estado de gestación energética, lo trasladas del plano íntimo, donde tiene poder, al plano externo, donde puede perder coherencia. Porque ya no estás sosteniéndolo con tu campo, ahora estás explicándolo con tu mente. Y la mente no tiene la fuerza de la conciencia cuando actúa por impulso. El silencio no es esconder, es proteger. Es dar espacio para que lo que estás creando crezca lo suficiente como para sostenerse solo. Para que, cuando decidas compartirlo, no lo hagas buscando aprobación ni validación. Lo hagas desde certeza, desde solidez energética, desde una vibración que ya no necesita defensa. Entonces, si hay algo que estás empezando a visualizar, a afirmar, a sentir como verdadero, cuídalo, no porque sea frágil, sino porque todavía está tomando forma. Y toda forma nueva, cuando es respetada, crece más fuerte. Cuando es expuesta antes de tiempo, se disuelve. No por fuera, por dentro. Cada vez que imaginas algo con claridad, cada vez que sientes una certeza interna que aún no se ha manifestado, estás plantando una semilla. Y como toda semilla, tu visión no necesita aplausos, necesita raíces. No necesita exposición, necesita oscuridad nutritiva. Porque en sus primeras etapas es más sensible de lo que parece, más viva de lo que crees, más vulnerable de lo que aceptarías. Dr. Hawkins comprendía que no todas las frecuencias pueden sostener todas las ideas. Algunas visiones nacen de niveles de conciencia que el entorno aún no puede comprender. Y si decides compartir esa visión demasiado pronto con personas, lugares o pensamientos que vibran desde el escepticismo, desde la necesidad de lógica o desde el juicio inconsciente, esa semilla puede no germinar, no por falta de verdad, sino por falta de resonancia.
No todas las tierras están listas para lo mismo. Algunas están secas por la costumbre, otras están contaminadas por la queja o el miedo. Y cuando siembras ahí, cuando compartes tu visión con personas que no la pueden sostener sin proyectar su duda sobre ti, terminas absorbiendo ese ruido. Y lo que antes era claro, empieza a apagarse. Guardar silencio no es desconfianza, es sabiduría. Es saber que lo que estás creando no necesita exposición para ser real. Solo necesita estar en la tierra correcta, tu interior presente, tu cuerpo disponible, tu conciencia firme. Esa es la tierra más fértil. Ahí, sí, ahí puede crecer. Y cuando crezca lo suficiente, cuando la visión ya no dependa de la validación externa, entonces será momento de compartirla, pero ya no como deseo frágil, sino como evidencia viva, porque la semilla que fue protegida en su tiempo de oscuridad se vuelve árbol sin pedir permiso. Y ese árbol no necesita explicación. El silencio no es vacío, es contención, es fuerza, es una membrana invisible que protege lo que aún está tomando forma dentro de ti. Cuando eliges el silencio, no estás escondiendo nada, estás resguardando lo esencial, estás creando una cámara vibracional interna donde lo nuevo puede crecer sin interferencias. Estás honrando el poder que vive en lo no dicho. Dr. Hawkins enseñaba que todo lo que no está en resonancia tiende a colapsar, y cuando compartes algo antes de tiempo, tu campo se vuelve permeable. Cada palabra hablada desde un estado aún inestable es una puerta abierta para el ruido del mundo, para las proyecciones, para las dudas ajenas, para la necesidad de explicación. Pero el silencio lo cierra todo. El silencio guarda, sella, protege. No se trata de callar por miedo ni por inseguridad. Se trata de elegir desde la conciencia qué merece ser revelado y qué necesita ser fortalecido primero. Cuando mantienes algo dentro de ti, una afirmación, una visión, una intención, sin compartirlo, tu energía se condensa, se vuelve compacta, coherente, indivisible, y esa coherencia crea campo, crea realidad. En ese silencio fértil, tu vibración no se diluye, se concentra, no se dispersa buscando aprobación, se afirma desde el centro. Y el universo responde no a la cantidad de palabras que pronuncias, sino a la solidez vibracional con la que sostienes lo que eres. Y cuando sostienes algo en silencio, lo estás diciendo al universo con una fuerza que la voz no puede replicar. El silencio, entonces, deja de ser ausencia, se convierte en estructura invisible, en nido, en escudo, y todo lo que nace desde ahí, nace limpio, nace fuerte, nace libre, porque no fue explicado, fue encarnado antes de mostrarse. La energía sigue la atención, y cuando compartes algo con todos, tu atención se fragmenta, se divide entre lo que creas y cómo será recibido, entre lo que sientes y cómo será interpretado. Pero cuando eliges no compartir, no por miedo, sino por claridad, toda esa energía que antes se dispersaba, ahora vuelve a ti, y cuando regresa, no lo hace vacía, lo hace con peso, con fuerza, con magnetismo. Dr. Hawkins enseñaba que el campo energético se vuelve más potente cuando es coherente, y la coherencia requiere dirección interna. No hay coherencia cuando lo que afirmas en voz alta aún no ha sido sostenido en silencio, porque al hablar sin habitar estás vaciando el poder. Pero cuando sostienes algo dentro de ti, día tras día, sin necesidad de contarlo, lo estás cargando de presencia real. Esto es lo que genera magnetismo. No es repetir frases al azar, es sostenerlas con fidelidad interna. Es construir un campo tan fuerte dentro de ti que lo que deseas comienza a acercarse, no porque lo estés buscando, sino porque tú mismo te convertiste en el punto de atracción, no con palabras, con vibración sostenida. Cada vez que eliges guardar una afirmación para ti, estás canalizando tu energía hacia adentro, estás alimentando una frecuencia, estás sembrando peso vibracional, y ese peso no aplasta, atrae, reordena tu sistema, alinea tus decisiones, afina tu percepción, y sin hacer ningún esfuerzo externo, la realidad comienza a responder. Porque la energía que no se dispersa, se concentra, y cuando se concentra no necesita ruido, necesita presencia. Y tú, al mantenerla en silencio, te conviertes en presencia pura, y esa presencia, en el lenguaje del universo, es imán. No existe palabra neutra. Cada vez que hablas, estás eligiendo una dirección energética, estás expandiendo o debilitando tu campo, estás reforzando una frecuencia o filtrando energía por lugares donde no debería escaparse.
Y esto no depende de la emoción con la que lo digas, depende de la conciencia con la que lo sostienes. Dr. Hawkins lo sabía. La vibración no es solo lo que sientes, sino también lo que expresas, porque tu campo energético responde a la estructura de tu lenguaje. Y si tu lenguaje es impulsivo, explicativo, ansioso por ser entendido o aceptado, el campo se debilita, no porque hables mal, sino porque estás usando palabras para suplir presencia. Cada vez que dices algo solo para convencer a otro, estás restando fuerza a tu interior. Cada vez que explicas en exceso tu visión, tu deseo o tu certeza, estás afirmando que aún no la crees del todo. Estás buscando validación afuera, en lugar de sostener la vibración dentro. Y esa búsqueda, aunque parezca lógica, crea fugas. Pero cuando hablas con claridad interna, desde la raíz, desde la conciencia, tus palabras no explican, afirman, no piden, declaran. Y esa declaración vibracional se siente, se escucha más allá del oído, se graba en el campo, y el universo, que responde más a energía que a palabras, comienza a reorganizarse. Es por eso que muchas veces el silencio refuerza más que una buena frase, porque lo que no dices, cuando está bien sostenido dentro de ti, emite una señal limpia, y esa señal no se desgasta, no necesita defensa, porque es verdadera, y lo verdadero, cuando es vibrado con fidelidad, no necesita ser probado. Lo verdadero no grita, no se defiende, no se justifica. Lo verdadero se encarna, y cuando lo encarnas, no necesitas convencer a nadie, porque la energía que sostienes en coherencia habla más alto que cualquier argumento. Tu presencia se convierte en mensaje, y esa presencia, cuando es real, cuando no pide ser vista, transforma. Dr. Hawkins decía que los niveles elevados de conciencia no buscan validación, no porque sean orgullosos, sino porque ya no la necesitan. Cuando has accedido a una verdad dentro de ti, lo único que esa verdad te pide es fidelidad, no exposición, no explicación, no espectáculo, solo presencia honesta. Cada vez que intentas explicar lo que estás viviendo internamente, corres el riesgo de reducirlo, de traducirlo a un lenguaje que no alcanza su profundidad. Y al hacerlo, lo haces más pequeño, no porque no sea grande, sino porque no cabe en palabras. Hay cosas que solo se sostienen vibrando, silenciosamente, cotidianamente, fielmente. Encarnar significa vivir tu verdad sin necesidad de exponerla. Significa elegir, actuar, sentir y caminar desde esa frecuencia, incluso si nadie lo ve, incluso si nadie lo aprueba, porque la conciencia no mide su valor en función de la cantidad de testigos, se afirma a sí misma desde dentro, y esa afirmación silenciosa es la que cambia tu realidad. Cuando sostienes algo dentro de ti por suficiente tiempo, con suficiente coherencia, el mundo comienza a reflejarlo sin que lo pidas, no porque lo explicaste bien, sino porque te convertiste en eso. Y lo que te conviertes, el universo no tiene otra opción que mostrarlo en forma. Cuando una flor está por abrir, no hace ruido, no avisa, no pide permiso, simplemente florece. Y ese florecer silencioso y completo es la culminación de todo lo que sostuvo en secreto. Así es también con tu campo. Cuando la vibración que has alimentado en silencio madura, no necesitas decir nada. La realidad lo dice por ti. Dr. Hawkins lo sabía. No hace falta declarar a gritos lo que estás creando, porque lo que ha sido nutrido con conciencia, con fidelidad, con presencia real, encuentra su forma sin forzar. Es ley vibracional. Es física de la conciencia. El campo que sostienes por dentro, en coherencia, enraizado en silencio, inevitablemente se convierte en forma afuera. Ya no se trata de manifestar desde el deseo, se trata de sostener desde la identidad energética. No estás llamando a la realidad, estás convirtiéndote en ella. Y cuando eso ocurre, cuando ya no necesitas convencer a nadie, ni demostrar nada, ni hablar de lo que estás construyendo, el mundo empieza a girar distinto. Tu entorno cambia, tus caminos se abren, las personas adecuadas llegan, no porque las buscaste, sino porque tu vibración las convocó. El fruto, cuando es real, no necesita anuncios. Su aroma, su forma, su presencia, ya lo dice todo. Y tú, cuando eliges sostener tu frecuencia en silencio, con amor, con constancia, te vuelves exactamente eso. Una presencia que no grita, pero transforma. Así que sigue diciendo eso que es solo para ti. Sigue afirmándolo dentro, aunque nadie lo sepa. Porque si lo haces con conciencia, con integridad, con verdad, un día despertarás y te darás cuenta de que todo cambió sin que tuvieras que explicar nada.